Buenas noches con todos. Muchísimo gusto siempre de estar todos juntos hablando de la educación, que es un tema que nos interesa hoy más que nunca, tratándose de nuestros hijos y en el caso de nosotros los maestros, nuestros alumnos. Para eso siempre recurrimos a nuestro buen amigo, un gran pedagogo conocido a nivel internacional. No hace falta leer todo su currículum en su caso, pero sí decir que estar cerca de él y que nos atienda cuando le solicitamos una reunión es un privilegio. Así que empiezo esta noche agradeciéndote, León, por todas las veces que te invitamos a estar entre nosotros y tú siempre tienes este gesto de generosidad y aceptar estar para hablar justamente de lo que queremos hacer esta noche, repasar un poco qué hacemos padres y educadores por nuestros niños ahora que comienzan un nuevo tiempo. Así que bienvenido, León, sin más preámbulo, aprovechemos todo lo que tienes para nosotros, como siempre y personalmente encantada de tenerte aquí en Talentos. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, Lucía, Jimena ya son parte de la familia extendida que tengo por el Perú, especialmente en Trujillo, por la cantidad de veces que nos hemos visto, encontrado y hecho cosas juntos. Así que para mí también es muy placentero estar con ustedes y dentro de mis posibilidades contribuir no a plantear recetas o cosas por el estilo, sino más bien a reflexionar juntos sobre todas las cosas que debiéramos tomar en cuenta cuando hablamos de cómo relanzamos nuestra educación a tono con los tiempos, ¿no? Porque yo no me gusta hablar de retornar a la escuela, sino de recuperar la escuela, porque vamos a ir a una escuela distinta y no a una escuela se asemeje, digamos, a la que había 2, 3 años atrás, porque quiere decir que no hemos aprendido nada. Entonces, les voy a compartir un PowerPoint con imágenes que siempre son, digamos, guías para la imaginación y también un apoyo para no aburrirse de solamente mirarle la cara al expositor, ¿no? Y entonces el PowerPoint puede ayudar a anclar eso, ¿no? Y voy a empezar, bueno, de hecho ya les voy a compartir ahorita, acá está, las láminas sobre este tema que, como digo, espero que les resulte interesante. Y quiero empezar con algo que puede parecer anecdótico, pero que me parece bien decidor. Y es esta preocupación que tienen los padres de familia cuando vienen por primera vez a un colegio y preguntan si con propuestas innovadoras como las que tenemos en algunos colegios, el caso de Talentos, el caso del Aleph en Lima, los chicos van a estar bien preparados para el mundo real que tienen que enfrentar hoy en día. Y yo siento que esencialmente están partiendo de asumir dos cosas. Una, que el futuro es previsible y predecible. Es decir, como sabemos qué va a pasar cuando los chicos sean grandes, entonces ahora hacemos en el colegio aquello que se necesita para que ellos puedan entrar a la universidad, estudiar una carrera, que les vaya bien en la vida, etc. Y por otro lado, hay una suposición que la universidad y los profesionales del futuro van a ser los mismos en los 5, 10, 15, 20 años próximos. Y es la razón por la que muchos padres, inclusive de niños menores, aspiran a que sus hijos se vayan entrenando en todo tipo de formatos y actividades que les puedan servir después para la universidad. Y yo quisiera confrontar estos dos conceptos, y eso le va a ser útil obviamente no solamente a los padres de los hijos menores, sino a todos en general, incluyendo a los que están en el último año de secundaria, porque los conceptos centrales del mundo en el que vivimos creo que aplican para todos. Lo primero que hay que entender es que esta linealidad tradicional
de que uno va a la inicial, de ahí a la primaria, a la secundaria, escoge la universidad o el tecnológico. Si es un buen alumno, después va a conseguir un trabajo, una buena remuneración. Eso le va a dar estabilidad, le va a dar continuidad en su empleo, le va a dar satisfacción, y eso le va a permitir llegar a la edad de jubilación, habiendo completado una carrera y un ahorro, un patrimonio que le permita vivir tranquilo por el resto de su vida. Y resulta que hoy en día esta linealidad está fracturada. Primero, no es válido que el que termina la secundaria pueda ir a una universidad, digamos, que utilice los mecanismos, las formas más modernas de formación profesional. No es verdad tampoco que el que termina la universidad o el tecnológico, así tenga muy buenas notas, encuentre un buen empleo y en una buena remuneración. El que ya tiene un empleo y una buena remuneración no tiene ninguna garantía de que eso va a continuar en el tiempo. Y por supuesto tampoco, si no hay continuidad en el tiempo, no hay ingresos continuos en el tiempo, no hay ninguna garantía de que lo que uno pueda ahorrar para su jubilación realmente le permita disfrutar de los años en los cuales ya se retire, que de acuerdo a la ley peruana son 65 años, pero evidentemente para estos tiempos eso es absolutamente insuficiente. Y yo decía que estas premisas están equivocadas, primero porque el futuro no es predecible, ¿no? Y como ejemplo, alguien predijo que la pandemia iba a ocurrir un día antes de la pandemia. A alguien se le ocurrió que podría haber una pandemia que golpea al mundo entero. Antes de la campaña electoral, ¿alguien podría haber predecido el triunfo de Pedro Castillo? Y ocurrió a los pocos meses. Yo no estoy hablando de predecir algo que va a ocurrir dentro de 5 años, estoy hablando de algo que va a ocurrir, en el caso de la pandemia, al día siguiente. Y en el caso del tema electoral, bueno, a los 6 meses. Por otro lado, la educación superior y las carreras profesionales se están transformando vertiginosamente y van a tener un fuerte impacto por la realidad virtual y la globalización, de tal manera que las universidades y las carreras de aquí a 5 años o más, ahora ni las conocemos, no sabemos cuáles van a ser, cuáles van a estar en el mercado, cuáles van a desaparecer, y aún así muchos siguen pensando que van a ser las mismas de siempre en los próximos años. Y es evidente, creo, y se ha hecho más evidente todavía con la pandemia, la inestabilidad en el empleo y los ingresos de cantidades de familias que venían bien antes de la pandemia y que se han caído o han quedado desempleados o se les han ido los ingresos como producto de la pandemia. Y entonces, preguntémonos, ¿cómo va a ser el mundo en el año 2036? O sea, un niño que entra ahora, en el 2022, después de 14 años de escolaridad, llegaría a la universidad en el 2036. ¿Es posible asumir que la universidad del 2036 va a ser idéntica a la universidad de hoy? ¿O que el mundo del empleo del 2036 va a ser igual al mundo de hoy? Entonces, aquí hay un problema porque tenemos que trabajar con los alumnos con visión de futuro, pero con escenarios que no sabemos cómo van a ser. Y esa incertidumbre tiene que incorporarse a la propuesta pedagógica de una educación que tradicionalmente se basa en certidumbres. Se basa en esta fórmula de que si estudias tal y tal cosa de tal y tal manera y te preparas para exámenes y obtienes buenos resultados, entonces te va a ir bien. Y resulta que esa ecuación ya dejó de ser válida. Entonces, ¿cómo anticipamos lo que va a pasar en el 2036? Y la educación tradicional, como digo, funciona con un criterio de predictibilidad, o sea, te armas una escalerita y tú sabes que si vas para acá, para acá, para acá, para acá, al final vas a llegar. Pero, como digo, eso ha quedado desvirtuado, eso ha quedado demostrado que en infinidad de casos no es válido ya. Hay casos, por supuesto, donde sí ocurre, pero cada vez más son los casos donde no ocurre. Y ahora lo que hay que hacer más bien es al revés. Es partir del principio de que el futuro no es predecible
que hay una serie de escenarios posibles y que tienen que interactuar entre sí de alguna manera en función de las circunstancias cambiantes en el tiempo, y esos escenarios posibles son los que tenemos que mirar en el presente cuando decidimos cómo diseñamos nuestra propuesta educativa y nuestra carrera, nuestro plan de vida. Y partiendo de esta falta de previsibilidad, es que tenemos que preguntarnos qué significa estar bien educados para enfrentar esto. Y entonces se hace fundamental que nos preguntemos, ¿y esto cómo sería? Por supuesto que no podemos predecirlo, pero ¿qué escenarios, por lo menos con la información existente hoy, podríamos imaginar como posibles? Y ese ejercicio lo tienen que hacer las familias y los colegios cuando están pensando en una educación que eduque para que los chicos estén en condiciones de lidiar con este futuro. Y yo voy a tratar de elaborar algunos lineamientos conceptuales para imaginar qué significa estar bien educado en estos tiempos, ¿no es cierto? Empecemos con esta cuestión de confrontar el carácter previsible del futuro, que como digo, hoy en día ya no es una premisa aceptable, ¿no? Ubíquense en el año 2011 y pregúntense, en el 2011, ¿hubieran podido predecir el suicidio de Alan García? Que por la bajato, la cantidad de expresidentes de toda América Latina estarían presos, juzgados, sentenciados, que el coronavirus iba a tirar abajo las economías de América Latina, que Inglaterra iba a salir del Brexit, que China y Estados Unidos iban a estar cada vez más confrontados, que iba a haber 1 millón de migrantes venezolanos al Perú, que a instancias de Trump, los americanos, un buen grupo de americanos republicanos fanáticos, se iban a atrever a tomar el Capitolio, y el Capitolio increíblemente no preparado para contenerlos hasta que llega la Guardia Nacional. El ISIS, que ocupa buena parte de Siria e Irak hasta que es desalojado. ¿Cuántos de ustedes, si hubieran estado en el 2011 o retroactivamente, hubieran imaginado esto? Y todo esto ha trastocado totalmente la realidad del mundo, y ahorita podemos verlo en el caso de Ucrania con Rusia. No hay posibilidad de predecir lo que se viene, y si no hay posibilidad de predecir lo que se viene, entonces tenemos que educar hacia lo impredecible, incorporar la no certidumbre a nuestra propuesta educativa. Y es bien difícil, porque nosotros estamos aferrados a ciertos paradigmas. Por ejemplo, los paradigmas geopolíticos con los que nos hemos educado nosotros y la generación de ustedes, los padres de familia de hoy, asumía que un Estados Unidos triunfador de la Segunda Guerra Mundial era el paradigma de la democracia, es la primera potencia económica y tecnológica mundial, el dólar como moneda de refugio mundial, Estados Unidos como el policía de la paz mundial, una Unión Soviética que se va diluyendo, una China que va emergiendo, pero sin ser competencia realmente con Estados Unidos, y una ONU que dentro de todos es un foro para la paz y seguridad mundiales, es un foro al que finalmente se llega para algún tipo de solución a los conflictos. Bueno, todo esto se acabó. No poca gente se sigue sorprendiendo de lo que pasa en Ucrania como si fuera algo impredecible, porque están acostumbrados a esto. Pero lo que ha ocurrido en realidad, miren lo que está pasando en Estados Unidos. La democracia en Estados Unidos está implosionando. Nadie hubiera podido pensar hace unos años que un presidente como Trump iba a confrontar la ciencia, por ejemplo, en el tema de las vacunas, iba a desarrollar tendencias autoritarias desconociendo los resultados electorales, animando a la gente a la polarización, etc. Estados Unidos se ha debilitado en la fortaleza de las libertades.
Todas las intervenciones externas de Estados Unidos, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, han fracasado en Vietnam, en Irak, en Afganistán. China está convirtiéndose en el gran centro comercial del mundo y una potencia tanto más influyente que Estados Unidos. Rusia es la gran gasolinera de Europa, que además sigue desarrollándose tecnológicamente, militarmente, etcétera. Lo estamos viendo ahorita también. Y la alianza Rusia-China tiene mucho más poder que la OTAN. Y no le teme a las sanciones porque demoran en hacer efectos y son esquivadas por los aliados mutuos entre China y Rusia, que para una serie de fines se ven como contraparte de Estados Unidos. Y entonces, asumir que esto es lo que hoy en día prevalece en la geopolítica mundial cuesta mucho trabajo para aquellos que siguen aferrados en los paradigmas del pasado. Y esto lo uso como analogía también para quienes están aferrados a los paradigmas educativos del siglo pasado, cuando en estos tiempos todo eso se ha diluido y empieza a emerger otro tipo de imagen de qué cosa es una persona educada. Miren lo que ha pasado en América Latina, ¿no? Casi todos los países han sufrido tremendas manifestaciones de descontento de sus poblaciones y que han suscitado cambios de gobierno, cambios de constitución y una polarización que ha hecho que se alternen gobiernos de derecha y de izquierda de una manera bastante inusual en América Latina. Marchas en Colombia, marchas en Bolivia, marchas en Brasil que quieren que se vaya Bolsonaro, marchas en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Panamá, en Chile, en Argentina y Cuba inclusive, impensado hace un tiempo, ¿no es cierto? Y entonces todo esto, de alguna manera, te ha traído como consecuencia esta polarización en la que lo que eran gobiernos de derecha ahora son gobiernos de izquierda, lo que eran gobiernos de izquierda son de derecha, o sea, hay un movimiento pendular, pero es un péndulo que no se queda en el medio, sino que se va hacia los extremos, a la derecha o a la izquierda, y eso debilita las democracias, porque obviamente no es lo mismo tener gobiernos de centro, sea de centro derecha o izquierda, que tener gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿no es cierto? Casos así muy dramáticos, ¿no es cierto? El de Boric en Chile con Kast, el de Arauz y Lasso en Ecuador, la aparición de Milei en Argentina, en la extrema derecha, el caso del Perú, de Fujimori con Castillo, todos esos ilustran estas polarizaciones que son un nuevo ambiente en América Latina, un nuevo concepto de democracia debilitada, con una nueva aceptación de gobiernos autoritarios, con los cuales van a tener que vivir, de hecho tenemos que vivir, van a tener que vivir sus hijos también, y si a eso le sumamos liderazgos como el de Putin, como el de China, como el de Trump, que quiere regresar en el 24, estamos viendo un escenario donde todo lo que es la ciudadanía global y la democracia está siendo realmente duramente afectado. Miren cosas que están ocurriendo esta semana, o la semana que pasó en estos días, y preguntémonos cuánto de esto que está definiendo el presente y el futuro del Perú y del planeta, lo estudian los chicos en el colegio, lo conocen, pueden aludir a ello, pueden darse por enterados. Ya no hablo solamente del conflicto en Ucrania con Rusia, la noticia de hoy de la suspensión de Rusia de todos los juegos deportivos, el Papa que pide perdón por los abusos sexuales, el cuarto gabinete de Castillo, que todavía no se sabe si va a tener la confianza o no, no se resuelve la crisis de contenedores, el petróleo y el gas se han disparado, todavía falta limpiar el mar con los restos que dejó la fuga de petróleo de Repsol. Estamos con el problema de la vacunación que no se completa. Irán presenta misiles balísticos que pueden atacar la mitad de Europa y Israel, por supuesto. Y todo esto son
ocurrencias de esta semana. Miren este mundo, cómo se va desarrollando, cómo va teniendo que enfrentar problemas inusuales, imprevistos, y todo el tiempo preguntarse cuánto de esto lo saben nuestros chicos, cuánto de esto lo estudian de manera cotidiana, hasta qué punto están ubicados en el mundo en el que vivimos, o la escuela es una especie de isla, una isla de espaldas a la realidad o indiferente a la realidad, a pesar de que esto está en los noticieros y esto está definiendo la marcha política, económica, social, tecnológica del mundo en el que viven los chicos y van a vivir, por supuesto, en el futuro. Imaginémonos entonces ahora, en el año 2022, hagamos el mismo ejercicio de pensar cómo será el mundo en los próximos 10 años, que son los años en los que el común de nuestros chicos van a estar terminando el colegio, van a estar en la universidad. Tenemos toda una revolución en la medicina con la nanomedicación, con los robots inteligentes que van a ser infiltrados para curar enfermedades y hacer operaciones al interior del cuerpo y tener una serie de marcadores que van a permitir alertar de las enfermedades de las personas. Tenemos los drones, los taxi drones, los delivery drones, van a llenar el cielo de este tipo de aparatitos que van a ir modificando todo lo que es el sistema de transporte, delivery. Hay turismo cósmico hoy en día también hacia afuera del espacio de la Tierra. Todo el retail automatizado en las tiendas y en los despachos de mercadería. La enorme facilidad con la que se puede falsear imágenes, voces, videos, y que hacen que con una modificación de los algoritmos uno pueda inventar personas o inventar la voz de una persona diciendo algo que el personaje real nunca en su vida hubiera dicho, y que se convierte en una noticia falsa, un comentario falso, un comentario inventado. La manera como las redes sociales exacerban el extremismo, y uno está empujado casi por las redes para ponerse siempre en uno de los dos lados. O sea, desaparece el término medio, estás a favor, estás en contra, estás conmigo, estás contra mí, las cosas son verdaderas o son falsas. En este mundo dicotómico cada vez hay menos espacio para los grises y para los terrenos en los cuales en realidad uno busca una conciliación. Es mucho más difícil conciliar entre extremos, muy fanáticos además, que conciliar entre medios, ¿no es cierto? Lo que hacen las redes sociales para aumentar el consumo de redes y de colocación de publicidad es inventar o colocar noticias en el público objetivo que va a exacerbar sus pasiones. Imagínense, les he puesto aquí un ejemplo, que a un equipo, al equipo de la U, le dicen que los de la Alianza se drogan, y a los de la Alianza le dicen que los de la U han sobornado al árbitro, y empiezan a discutir en las redes, se pasan horas, se apasionan, se exacerban tensiones y demás, y lo más importante para las redes sociales es que se consumen horas de flujo y por lo tanto posibilidades de publicidad, y todo esto construido artificialmente por los programadores, digamos, de este tipo de noticias, a los que les importa un bledo, la verdad. Lo que les importa es que la gente se enganche y consuma. ¿Qué defensas tienen nuestros chicos frente a esto? La publicidad está hecha hoy en día además tan personalizada, de que, por ejemplo, una chica que mira, por decir, en WhatsApp o en Instagram imágenes de ciertas modelos, cierta imagen de chica, le hacen sentir tan mal con su propio cuerpo, con su propia imagen, y después la bombardean con posibilidades de dietas, super dietas, medicamentos, nuevas formas de descargar bajar 5 kilos en una semana, gánale gimnasios y demás, de tal manera que se siente invadida por una serie de inputs, ¿no? De estímulos para que ella tenga que modificar su cuerpo si es que quiere ser popular.
todo esto le está dirigido específicamente a personas como esta, por ejemplo, que está incómoda con su cuerpo, con su imagen, y que según las declaraciones de gente que trabajó, por ejemplo, en Facebook y en Instagram, dicen que es absolutamente premeditado para conseguir, digamos, que estas personas consuman los productos que después se le publican de manera personalizada. Acá tenemos más ejemplos, ¿no es cierto? Se va a generalizar el teletrabajo y el telestudio. Hay toda una pérdida de privacidad por la videovigilancia. Las personas pueden ser seguidas, reconocidas por su cara en cualquier parte, en cualquier momento, para fines policiales o para fines comerciales. El cambio climático nos está golpeando duramente con los deshielos. Acá tienen ustedes los incendios, la deforestación, las inundaciones, la contaminación ambiental. Todo esto es parte del mundo en el que viven y van a vivir nuestros hijos, nuestros alumnos, y la pregunta es, ¿qué preparación tienen para lidiar con todo esto? Cuando el punto de partida es si lo conocen, si saben lo que pasa, si saben lo que se puede hacer, si se están formando para ser militantes para mejorar el mundo, el nivel de vida del planeta, o simplemente están formándose para ser consumidores pasivos de aquello que marque su destino a cargo de las grandes plataformas de high-tech que están dominando el planeta entero, ¿no es cierto? Todo el rato escuchamos hablar del calentamiento. Más imágenes de lo que se viene, ¿no es cierto? La realidad virtual, el fin de la clase media por la polarización de los empleos entre los pocos muy bien pagados y los mucho muy mal pagados. Estamos una posibilidad de que surjan nuevas potencias. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial si es que se desata una masacre nuclear en Europa, etcétera. Bueno, nuevamente la pregunta es, ¿cuánto de esto lo conocen los chicos y hasta qué punto están estudiando estas cosas para ver cómo se van a mover en este mundo dentro de lo imprevisible? Porque cada una de estas cosas puede ser así o puede ser al revés, pero son cosas que van a ocupar el espacio de los escenarios futuros. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de esto lo estudian en el colegio? ¿Cuánto de esto lo saben los chicos? ¿Cuánto de esto nuestros chicos que se interesan por leer los periódicos, las noticias, las revistas, etcétera? Y realmente es una preocupación que debiera nutrir nuestro concepto de lo que es una buena educación, porque sobre todo en relación a estas cosas los chicos pueden ejercer una postura crítica, pueden asumir una militancia para evitar grandes problemas, o pueden asumir una actividad profesional o empresarial que sea amable con el medio ambiente, etcétera. O sea, incorporarlo como valores a su propia vida, ya sea como estudiantes o mañana como profesionales, empresarios, ¿no es cierto?, emprendedores. Y entonces, en suma, esta primera parte que se confrontaba con la idea de que el futuro es previsible, lo que nos muestra es que el futuro no es una prolongación lineal del pasado y que es hora de entender que el futuro es un futuro abierto, es un futuro imprevisible. Y por lo tanto, la educación para ese futuro tiene que disrumpir de la educación tradicional e incorporar los componentes de las herramientas que les permiten lidiar con el futuro, siendo impredecible como lo es. Ahora me gustaría mostrarles algunas ideas respecto a qué va a pasar con las universidades y las profesiones, que sin duda no van a ser similares a la actual. Sin duda van a ir cambiando rápidamente como consecuencia del efecto de la globalización, los nuevos desarrollos del mundo online, del mundo digital, la realidad virtual, los hologramas y los altos costos de la universidad presencial de prestigio que hay hoy en día todavía en el mundo.
Para empezar, el buen empleo va a estar restringido a estos gigantes, ¿no es cierto?, globales, multimillonarios. Acá tengo algunos nombres, ¿no es cierto?, de estas empresas, pero ya hoy en día, en el primer mundo, el 50% de los graduados del primer título universitario están desempleados o subempleados, haciendo tareas de egresado de secundaria, porque estas grandes empresas succionan el talento más importante que hay en el planeta y contratan, digamos, al 2-3% superior del mundo profesional, y los demás profesionales tienen que trabajar en medianas o pequeñas empresas que para poder competir con las grandes tienen que bajar sus costos, y uno de los costos que tienen que bajar son las remuneraciones de sus trabajadores, y eso hace que la clase media sea cada vez más débil, se acerque más a lo que llamaríamos los pobres que lo que llamaríamos los ricos, ¿no es cierto? Va a haber además un desempleo enorme porque la automatización sustituye o reemplaza todo aquello que puede convertirse en un programa o en un software, va a ser finalmente reemplazado por una máquina automática, ¿no es cierto? Y ya hoy en día hay una cantidad de servicios que están siendo automatizados y esa tendencia va a crecer sin ninguna duda, ¿no es cierto? Y los empleos del futuro van a estar, por un lado van a ser interdisciplinarios, por otro lado van a ser nuevos. Acá tienen ustedes, por ejemplo, una lista de empleos que van a ser más buscados según la opinión de las personas que lideran las grandes empresas hoy en día. Y todos estos empleos están atravesados por el uso de la tecnología informática, digital, son interdisciplinarios, son empleos que no se sostienen en las profesiones tradicionales y que van inventando, o son carreras que se van inventando en función de las necesidades del mercado. Acá tenemos un ejemplo de ocupaciones que se van a mantener en el tiempo, van a crecer, las que son azules, y aquí tienen ustedes todas aquellas que van a ir decreciendo y eliminándose en un escenario de aquí al año 2030, en los próximos 8 años. Entonces, fíjense ustedes, todas las carreras que están por acá son carreras en las que el desempleo va a crecer, y estas pocas de acá son las que eventualmente el empleo puede crecer. Y la pregunta es, ¿cuánto de esto lo saben los chicos que tienen que escoger una carrera, que tienen que escoger una profesión, que tienen que escoger una manera de formarse para las posibilidades futuras? El empleo remoto va a ser la norma, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el impacto que esto tiene? Esto lo que tiene es el siguiente impacto. Actualmente, cuando una empresa, digamos, tenemos una empresa, por decir, en Miraflores, y entonces cuando necesita contratar trabajadores, tienen que ser trabajadores presenciales que vivan pues a media hora, 1 hora, a veces 2 horas de su centro de trabajo. Pero cuando el trabajo es remoto, puede vivir en Sudáfrica, puede vivir en Francia, puede vivir en Australia, no interesa dónde vive. Y quiere decir entonces que las posibilidades de contratación de personas competentes ya no es entre el grupo de personas que viven en Lima en ciertos sectores, sino el conjunto de personas que están en el planeta y que están dispuestos a hacer el trabajo que se busca al menor costo, porque ya no importa la distancia física, ya que la distancia remota es exactamente igual para quien vive en China o para quien vive en La Victoria, o quien vive en Piura o donde fuera. Es decir, hay todo un impacto del mundo virtual en relación al mercado laboral que obliga a que quien quiere tener un trabajo a moverse más a nivel planetario, más que a nivel local o inclusive nacional, ¿no es cierto? Cuando se gradúan, por decir, 100 ingenieros de una universidad trujillana, esos ingenieros no van a competir solamente entre sí, ellos van a competir con los 3 millones de ingenieros en el mundo que quieren trabajar, y en la medida de que el trabajo pueda ser remoto, pues van a escoger al más competente, pero a su vez al más barato.
Aún así, hoy en día los grandes ofertantes de empleo, las grandes empresas, se quejan de que no consiguen cubrir, a pesar del superávit de profesionales que hay, dicen que no consiguen profesionales competentes para lo que están buscando, porque están formados al estilo tradicional, no están formados para el mundo de hoy, para las demandas de la empresa de hoy. Fíjense ustedes la cantidad de insatisfacción de empleos no cubiertos que tienen las grandes y medianas empresas, a pesar de que existen millones de gentes que quisieran trabajar, que tienen un título profesional, pero que las empresas consideran que no están calificados. Y esto ocurre en el mundo entero, donde 43% de las empresas consideran que no consiguen el talento que necesitan para desarrollar sus negocios. ¿Y cuáles son las causas que aluden? Las principales son estas dos, que dice que no tienen las habilidades requeridas y las fortalezas humanas, o sea, las habilidades blandas y las duras, ¿no es cierto? Pero a eso le podemos agregar estas otras, que los profesionales que se están buscando no son los que se están formando en las universidades. Y obviamente no tienen experiencia porque si no han tenido oportunidad de practicar o trabajar, obviamente no pueden acumular experiencia. Pero fíjense cuánta gente hay que, digamos, podría tener un trabajo si es que se hubiera formado para lo que el mercado de trabajo está buscando. Sin embargo, seguimos formando gente en las carreras tradicionales, en las fórmulas tradicionales, en las universidades tradicionales, produciendo egresados que no calzan con lo que está buscando la empresa moderna de estos tiempos. ¿Y de qué se quejan las empresas? Primero, que no saben pensar, ¿no? Son personas que buscan el camino corto, el truco, los problemas tipo que están en los manuales. No son gente que se detiene a pensar, a reflexionar, sino que ni bien le plantean un problema, se ponen a operar o buscan una solución ya existente en el manual. Gente que no lee mucho y por lo tanto no se entera de las cosas que pasan en el mundo. Son gente que tiene miedo de arriesgar, miedo de plantear soluciones nuevas, gente que no tiene esta formación emocional que requiere confrontar lo que otros dicen, ¿no es cierto? Y a nivel universitario, inclusive los catedráticos dicen gente que ni siquiera sabe redactar un ensayo, gente que no tiene un sentido cultural, que no sabe qué pasó en el país, qué pasa en el mundo, y de qué manera lo que él está investigando tiene una ubicación en el mundo de hoy. Gente que no sabe seguir instrucciones, gente que es profesor dependiente, o sea, si no está el profesor o alguien que los guíe, no saben qué hacer. Todos estos males que los catedráticos universitarios encuentran en sus estudiantes o los empresarios encuentran en los profesionales que se formaron bajo este criterio, obviamente determina un nivel de insatisfacción tremendo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué está ocurriendo hoy? Hoy en día estamos viendo que surgen nuevas carreras, nuevos programas, nuevas formas de profesionalizarse, carreras interdisciplinarias como la biomecatrónica, la neuroergonomía, la arquitectura de la salud, derecho y robótica, granjero marino, agrochef, que son carreras que en las universidades, por lo menos en las latinoamericanas, prácticamente nunca han escuchado hablar de ellas, y sin embargo son ese tipo de profesiones que tienen posibilidades en el mundo de hoy. Justamente en estos días estuve leyendo sobre esta carrera, la neuroergonomía, que investiga cómo a partir de las señales que emite el cerebro frente a ciertos estímulos, se pueden mejorar los productos, ¿no? Y que se está usando mucho en todo lo que es automóviles, aviación, la cosmética, la salud, es decir, leer el cerebro, leer las reacciones emocionales o cognitivas del cerebro a través de electrocardiogramas o resonancias o lo que fuera, y a partir de eso darse cuenta cómo pueden mejorar los productos. Es esta carrera tan interesante, pero les aseguro de que buena parte de sus chicos ni siquiera sabe que existen estas carreras, a pesar de que tienen una proyección futura
enorme. ¿Dónde se informan los chicos de esto? Si todo el tiempo les vamos a hablar de que pueden estudiar o economía o administración o ingeniería o biología, obviamente nunca van a escuchar y nunca se van a interesar por este tipo de opciones, ¿no es cierto? Por otro lado, hay un reconocimiento de las universidades líderes en Estados Unidos de que cada vez es menos importante esos exámenes que solían dar el SAT, el ACT, etc. Se han dado cuenta de que eso no predice absolutamente nada, que el hecho de sacar puntajes altos en esas pruebas lo único que demuestra es que los estudiantes se entrenaron muy bien para aprobar esas pruebas, pero no hay ninguna correlación con su buen desempeño universitario y más adelante con su buen desempeño profesional. Cada vez es más importante que las universidades buscan saber cómo les ha ido en el colegio, qué cosas han hecho, qué han investigado, cómo es su portafolio, qué cosas han hecho fuera del colegio que denote que han inventado algo o que han asumido alguna responsabilidad social, porque ese es el tipo de personaje que tiene mucho más posibilidad de tener una exitosa carrera que simplemente aquellos que se dedican a estudiar para pasar exámenes. Hay certificaciones alternativas hoy en día. Por ejemplo, Google ofrece hoy en día carreras, o Microsoft ofrecen carreras que permiten que uno se gradúe en 6 meses o en un año en alguna actividad tecnológica que fácilmente tiene un correlato en el mercado laboral y cuestan $300 o $600, y con eso tienen un título que les permite rápidamente insertarse al mercado laboral. Cada vez más Microsoft, Google, Amazon, Apple van a crear sus propias certificaciones para una serie de carreras cortas que van a tener una ubicación inmediata y rentable en el mercado de trabajo, con mucho mejores posibilidades que todos aquellos que tienen títulos universitarios de 5 años, pero que no tienen la experiencia práctica que les pueden generar este tipo de empresas. ¿Cuánto saben nuestros chicos sobre estas certificaciones? ¿Y hasta qué punto están anclados en la idea de que de todas maneras, terminando el colegio, tienen que ir a la universidad porque esa es la mejor opción para sus vidas? Los chicos se la pasan deambulando, se la pasan en la universidad sin saber bien qué quieren, cómo quieren, terminan la carrera, no se encuentran a gusto, o eventualmente no consiguen trabajo en aquello que estudiaron porque no supieron leer bien las oportunidades del mercado, y que quizás tiene más ventaja aquel que se toma un tiempo primero para conocer el mundo antes de ir a la universidad. Regresando a la pregunta inicial sobre qué puede darles a nuestros hijos las mejores opciones para la vida postescolar, además de los saberes comunes de la educación básica, obviamente, tomando en cuenta los escenarios futuros previsibles, yo quisiera regresar a esta necesidad de saber qué se viene en un mundo que no sabemos cómo es, pero del cual tenemos algunos rastros, tenemos algunas señales, tenemos alguna visión, aunque sea de ciertos detalles que nos van ayudando a imaginar qué cosa es lo que se viene, y ese ejercicio es el que tienen que hacer nuestros estudiantes. Para que tengan las mejores opciones, yo diría que hay unos 7, 8 componentes que pueden ser útiles en cualquier circunstancia, ¿no? Primero, un bilingüismo y fluidez digital, que es un poco la posibilidad de conectarse con el mundo, con un criterio global, ¿no es cierto? En segundo lugar, saber qué pasa en el mundo. Ellos son ciudadanos globales. Ellos no son solamente ciudadanos del Perú, ellos son ciudadanos del mundo. Y cada vez más el mundo está interconectado, entonces tienen que saber qué pasa o qué posibilidades hay, qué retos, qué desafíos hay en el mundo en su concepción más amplia que la que les puede dar uno cuando estudian solamente los problemas del Perú. Tener esta orientación constante al futuro, o sea, un alumno que a lo largo de su vida escolar se la pasa imaginando qué podría ocurrir en el futuro si es que ocurre A, B, C, D. Ese es un alumno que está mucho más, digamos, hecho para aceptar
la innovación, los cambios, las disrupciones que aquel alumno que todo el tiempo estudia el pasado. Porque la escuela tradicional lo que hace fundamentalmente es estudiar lo que ya está en los libros, lo que ya pasó, lo que ocurrió en la historia, lo que está escrito en la literatura, lo que ya pasó en la economía. Es decir, hay una tendencia notable en la educación tradicional a pensar que lo importante es saber qué pasó en el pasado. Y hoy en día, más importante es tratar de imaginar qué va a ocurrir en el futuro. Y, por supuesto, los chicos tienen que saber que todo lo que ellos puedan inventar, lo que puedan innovar, va a tener mucho valor, mucho más valor que aquello que simplemente se limite a reproducir lo ya existente, lo que otros ya han hecho, ¿no es cierto? Entonces, este empuje hacia la innovación, hacia diseñar y producir prototipos, convertir sus ideas en hechos, usar las manos para darle forma concreta a aquello que ellos están imaginando como solución a un problema, va a introducirlos en una posibilidad de ser diseñadores, ser innovadores, que obviamente tienen muy buenas posibilidades también para su, digamos, ubicación futura en alguna empresa, en algún startup o en algún empleo. Las habilidades blandas ya conocidas, ¿no? Las socioemocionales, la capacidad de sociabilizar, de interactuar con gente distinta, de tener un enfoque intercultural, de tener seguridad emocional, de tener una alta autoestima, de ser resilientes, ¿no es cierto? Ser muy autónomos, muy autodisciplinados. Una de las preguntas que los colegios tienen que hacerse y las universidades es hasta qué punto el alumno es capaz de manejarse con autonomía o hasta qué punto él es muy dependiente de todas las instrucciones y consignas que vengan de los directores o de los profesores, porque sin ellos no es capaz de hacer prácticamente nada, sin la presión de las notas o los castigos o los plazos para entregar las cosas, en fin, hasta qué punto los alumnos realmente se autorregulan o los alumnos lo que hacen es responder a las pautas y consignas que vienen de afuera. Saber cómo abrir puertas, cómo investigar, cómo indagar, cómo buscar información, cómo conectarse con gente que les puede contestar a sus inquietudes, cómo armar redes de personas afines para que pueda uno interactuar entre pares, etc. Y finalmente saber adaptarse a cada contexto, ¿no es cierto? Alumnos que eventualmente puedan, por ejemplo, hemos visto el caso de la pandemia, cómo se han adaptado, cómo se han adecuado a esta migración inesperada a lo virtual. Alumnos que viajan, por ejemplo, y descubren que en otros países las cosas funcionan de otra manera y uno se va adaptando a las nuevas realidades de su entorno. Y quiero terminar con unos cuantos consejos que creo que pueden ser útiles para los chicos, ¿no es cierto? En primer lugar, en lugar de empujarlos, ¿no es cierto?, a preguntas que ¿qué quieres estudiar?, ¿no es cierto?, más bien preguntarles ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué problemas que hay en el mundo quisieras resolver? Es decir, ¿cómo va a tener significado tu vida? ¿Cómo vas a contribuir a algo para el beneficio de la humanidad? En lugar de estar preguntándole, ¿y qué quieres ser de grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿Y a qué universidad vas a ir? ¿Y qué carrera vas a estudiar? Más bien preguntarle, ¿por qué? O sea, ¿por qué va a escoger una carrera? ¿Qué va a conseguir con eso? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué marca, qué huella quiere dejar en su vida y en la vida de los demás? Creo que en la medida de que los chicos tengan más claros este tipo de valores, van a poder escoger mejor qué ruta quieren seguir para convertirse en profesionales, en técnicos, en voluntarios, en lo que fuera. Todo lo que favorezca su plasticidad mental y su capacidad de adaptación a escenarios nuevos les va a ser útil. Por ejemplo, experiencias interculturales, el encuentro con gente de otros países o de otras culturas, inclusive dentro del Perú mismo, ¿no es cierto? Viajar para conocer cómo es el mundo fuera del Perú. Los que están en edad de hacer prácticas profesionales, ver cómo es el mundo del empleo, cómo es cuando uno trabaja en una empresa. Aquellos que tienen la posibilidad de hacer un empleo juvenil o alguna práctica, creo que esto les da muchísima
visión de cómo es el mundo del empleo. Poder tener periodos de inmersión en algún tipo de comunidad campesina o en una excavación arqueológica o en algún lugar donde se están haciendo investigaciones marinas o lo que fuera. Todo aquello que implique roce personal, abrir la mente, interactuar con gentes distintas, obviamente va a beneficiar su capacidad de adaptación. Otra cosa bien importante es que hagan un portafolio con todo lo que ellos han logrado en su vida escolar y extraescolar, porque en algún momento lo van a tener que presentar, lo van a tener que exhibir, especialmente si hay de por medio inventos o voluntariados, algún trabajo social, que son cosas que cada vez más las universidades van a apreciar para admitir estudiantes. Van a preguntarles, ¿qué has hecho fuera del colegio? ¿Qué has hecho para expresar tu capacidad cívica? ¿Qué has hecho para denotar tu responsabilidad social? Cada vez más los que aspiran a tener becas o los que aspiran a estudiar en universidades de vanguardia van a tener que contestar este tipo de preguntas, y bien vale la pena que los chicos tengan un portafolio con todo eso. Otra cosa que es bien decisivo es las recomendaciones. Miren, lo más importante para una persona que en algún momento va a desarrollarse profesionalmente es su primer empleo o su primera práctica profesional. ¿Y cómo se consigue esa práctica? ¿Cómo se consigue ese empleo en algún lugar que sea más o menos importante? Teniendo buenas referencias, teniendo buenas recomendaciones. En el caso de las universidades, los catedráticos generalmente son los brokers para las prácticas, porque ya sea que ellos necesitan practicantes para sus propias empresas o estudios, o que amigos de ellos que saben que están en la universidad les preguntan, oye, ¿conoces a alguien que puede ser interesante para un taller de dibujo o de publicidad? O los que estudian, los que enseñan medicina, obviamente se llevan a sus mejores alumnos como sus residentes, etc. Es decir, darse a conocer. Los alumnos, las personas tienen que darse a conocer por su capacidad, por su integridad, por su buen nombre, por su preocupación por los demás, por su interés cuando están estudiando y llaman la atención del profesor o del catedrático, que los va conociendo, reconociendo y eventualmente abriéndole puertas para sus proyectos futuros. Aquellos catedráticos que son egresados de ciertas universidades, eso es muy frecuente en Estados Unidos, pesa mucho la recomendación de ellos cuando un postulante quiere ir a la universidad en la que estudió su profesor, por ejemplo. Y pesa el hecho de que alguien que ellos conocen recomiende a algún postulante. Y finalmente, tener muy clara la respuesta a la pregunta, ¿por qué tendría que elegirte a ti para una beca o para un empleo o para que seas socio de una sociedad? Es decir, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú, joven? ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Qué tienes que aportar? ¿Qué cualidad tienes? ¿Qué atributo tienes? ¿Qué manera de pensar o tienes que haga que a mí como empleador me interese contratarte, me interese becarte, me interese que seas parte de mi directorio o de mi sociedad? Y eso significa que los alumnos tienen que tener muy clara una imagen autocrítica suya, una autoimagen donde ellos saben perfectamente qué son, cómo son, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y en qué quieren distinguirse, para que todo aquel que los conozca sepa que en tales o cuales atributos esta persona tiene un lugar preferencial, ¿no es cierto? Y en ese sentido es algo que pocas veces se hace con poca frecuencia, porque muchas veces hay esta tendencia a pensar que todos tienen que estudiar lo mismo, todos tienen que ser iguales, todos tienen que tener similar formación profesional o lo que fuera, cuando en realidad lo que importa es quién marca la diferencia. Si yo necesito un ingeniero y hay 100 que quieren un empleo,
yo voy a contratar pues al más barato, salvo que haya uno que es particularmente audaz, particularmente innovador, particularmente, digamos, capaz de liderar un equipo, particularmente arriesgado para plantear ideas nuevas. Es decir, si tiene algún atributo, algunos atributos que lo diferencian, obviamente va a ser mejor visto que si uno es uno más del montón, uno de los tantos que tiene el mismo diploma, porque en ese caso obviamente el empleador va a contratar siempre al más barato. Yo creo que con este tipo de cosas, si ustedes de alguna manera logran que sus hijos, sus alumnos, estén mucho más hechos a pensar en cómo es el mundo de hoy, cómo es el mundo de mañana, van a tener mucho más posibilidades de sentirse ubicados que si seguimos insistiendo en una educación que mira al pasado, para que un buen día los chicos se den cuenta de que todo aquello que estudiaron en realidad les sirve muy poco, porque el mundo es distinto, las profesiones son distintas, el empleo es distinto, los estudios universitarios de vanguardia son distintos, el mercado de trabajo es distinto a todo aquello que ellos vieron anteriormente. Como les dije al principio, la intención de esta charla, más que darle recetas o lo que fuera, es tratar de reflexionar junto con ustedes a partir de estas láminas sobre qué estamos haciendo o no estamos haciendo, tanto a nivel familiar como a nivel escolar y a nivel universitario, a quien le corresponda, para que realmente nuestros chicos sepan en qué mundo están, en qué mundo van a tener que encontrar su espacio y cuáles son aquellos elementos que les pueden dar cierta ventaja para que terminada su carrera sientan que todo lo que han hecho les ha servido para mejorar, en lugar de sentir que perdieron el tiempo porque lo que han hecho realmente no los ayuda a tener una oportunidad de una vida próspera y digna, ¿no es cierto? Así que yo me quedo aquí con la presentación, exactamente una hora, que era lo acordado, y más bien ahora pues, estoy disponible, dispuesto para algunas preguntas y demás. Les reitero que yo no soy un fabricante de recetas, sino más bien un aportante de ideas que me preocupan y que creo que si las comparto con ustedes pueden de alguna manera ayudarles también a pensar en cuáles son las mejores opciones para sus hijos y sus alumnos, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, estoy a la espera de lo que venga. Un aplauso muy fuerte para ti, León, siempre muy contentos de aprender con todo este contenido que nos va a hacer reflexionar. Qué importante ahora educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias en pleno, ¿no? Para que realmente piensen cómo ser valiosos con respecto al mundo. Como tú decías, tiene que haber un conocimiento globalizado y ese aporte que haga un ciudadano que crece, tiene que hacerlo formándose desde toda perspectiva y para un empleo del mundo, ¿no? Y sobre todo que se encuentre consigo mismo, reconozca sus propios talentos y sepa lo que es capaz de hacer y tenga esa seguridad de ir y aportar para hacer crecer una sociedad. De eso se trata y eso tiene que hacer la familia y eso también tenemos que hacer los maestros, ¿no? La memoria es un aspecto importante, pero creo que este discernimiento, esto que invitas tú a pensar, a reflexionar sobre qué está sucediendo y cómo colaborar, que es el final, es lo que tenemos que hacer todos los adultos mientras hay tiempo, ¿no? Porque el tiempo también pasa volando. Invitamos a todos los profesores, a los padres de familia, quienes quieran, por favor, levantar la mano y preguntarle algo a León, y él encantado tiene unos minutos más entre nosotros para conversar. Muy bien, Humberto Rabés, vamos a darte la palabra y el audio. Gracias, Lucía. Muy interesante la presentación que acaba de hacer León. Yo estoy bien interiorizado en este tema porque trabajo con las universidades en gestión del conocimiento en varios países, Chile, Perú,
Colombia, Uruguay, Paraguay. Y también participo de varios grupos que estamos en un proceso de reinvención de la educación, del sistema educacional. Y junto a lo que mencionaba León recién, en Chile han aparecido ahora, no ahora, sino que de hace un tiempo, algunas encuestas que son bastante dramáticas y que llevan a ver cómo ha sido el sistema educacional en el pasado. Entonces, una de las estadísticas indica que de la población adulta de Chile, el 85% es lo que se denomina analfabeto funcional. Son personas que no entienden lo que leen o no son capaces de sacar conclusiones de lo que han leído. Entonces, eso después hace que difícilmente se pueda avanzar en algunos contextos porque no se está entendiendo lo que se menciona. Otros conceptos que hay son el que en 10 años más se estima que más del 50% de los trabajos en los que van a tener que participar los estudiantes de ahora todavía no se inventan, son trabajos nuevos. Entonces uno necesita hacerse un brainstorming, hacerse un cambio de paradigma para ver justamente nuestros hijos a dónde van a llegar, porque los empleos, tal como mencionaba León recién, que son vigentes ahora ya no van a estar vigentes. Es importantísimo el tema que mencionó él, el asunto de los idiomas. En este momento ya el alumno ya no solamente se pide que sea bilingüe, español, inglés, ya que sea trilingüe o cuatrilingüe, si es posible, porque el mundo no está evolucionando muy rápido en ese contexto. Entonces el punto y una de las preguntas que quería hacerle a León es cómo enfocar el sistema educacional para que los alumnos realmente aprendan a pensar y aprendan a pensar por sí mismos. No necesariamente que ellos piensen acorde a lo que les va indicando un profesor, sino que el profesor les dé las herramientas para que ellos piensen por sí mismos y después sepan buscar dónde está la información que necesitan. Sí, bueno, gracias, Humberto. Yo creo que el principal giro es pasar de la pedagogía de la respuesta correcta a la pedagogía de la pregunta interesante. Es decir, un profesor que en lugar de organizar su clase para que los alumnos aprendan lo que él anticipa que debe ser la respuesta correcta o el contenido a aprender, que más bien organiza su clase para abrir posibilidades. Inclusive podría decirle de manera muy provocadora, mira, este problema normalmente tendría esta respuesta, no la quiero escuchar, búscame otra. Es decir, ¿cómo hacemos para que la clase esté diseñada para abrir opciones y para que la opinión de los alumnos se cuente, en lugar de que está diseñada para cerrar? O sea, como que se fabrica todo para que al final el alumno aprenda lo que el profesor anticipadamente ya sabe que es lo que tiene que estar al final del camino. Y lo segundo, donde el profesor y los alumnos de verdad están en igualdad de condiciones, es cuando tienen que hablar del futuro. Porque como no ha ocurrido, nadie puede verificar si es correcto o no lo que dice cualquier persona, ¿no es cierto? Yo podría decir, por ejemplo, que en el próximo presidente del Perú va a ser, Alberto Bengolea. Y otro podría decir, no, yo creo que va a ser Humberto Acuña. Y ahora, no sabemos. Nadie puede decir tienes razón o no tienes razón. Lo que podemos preguntar es, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo construiste ese concepto? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué datos has usado para que decante esa respuesta? Es decir, trabajar mucho más especulando que afirmando. Trabajar mucho más en preguntas que en respuestas. Por ejemplo, un alumno asiste a una charla, a una conferencia, y en lugar de preguntarle, bueno, ¿qué aprendiste?, preguntarle, ¿qué preguntas harías tú al conferencista sobre aquello que te ha impactado, te ha inquietado, etcétera?
Es decir, colocar el peso de la especulación, de la interrogación, etcétera, en el alumno más que en el profesor. Y yo creo que ese tipo de estrategias son estrategias que son perfectamente posibles y se adaptan en realidad a casi cualquier materia. Es simplemente cuestión de darle la vuelta a todo lo que normalmente uno traería prefabricado como respuesta correcta y traducirlo a una pregunta, ¿no? ¿Cómo harías esto? Si tú estuvieras en ese lugar, ¿qué harías? Si tuvieras que escoger entre estas 2 o 3 opciones, ¿cuál escogerías y por qué? Es decir, todo aquello que incorpore lo especulativo y la necesidad de argumentar el porqué de sus posturas. Me parece que esa es una de las estrategias más, digamos, más comunes, más útiles, más inmediatas que se podrían utilizar. Humberto, muchísimas gracias por tu aporte. Siempre interesante lo que tienes desde tu carrera que contar para el colegio. Gracias. Edwin Cayaya. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí. buenas noches. Buenas noches, León. Interesante, como siempre, en todas la escuela de padres que podemos asistir y tenerte como ponente, siempre es un aporte valioso, un aporte importante y un aporte vanguardista, ¿no? O sea, innovador, ¿no? Y agradecer siempre a todo el colegio, Lucía, Jimena, por invitar siempre personajes así de nivel para poder, como dice Lucía, seguir aprendiendo. Estoy escuchando la conferencia de hoy y definitivamente ¿crees tú, León, y en cuánto tiempo podría o tendría que plantearse una reforma educativa integral, ¿no? Porque es la única forma de poder conseguir o tratar de conseguir los 8 consejos que has planteado casi en la penúltima slide. Porque con la situación que tenemos actualmente, de repente creo que es el único colegio talentos, o uno de los pocos colegios, el colegio talentos, que un poco enfoca la educación desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, ¿crees tú que tendría que reformarse la educación nacional para poder lograr este objetivo y tener estudiantes para el futuro? Sí, sin duda alguna, porque lo que ocurre, digamos, el currículo nacional, la propuesta pedagógica nacional, es una propuesta del siglo pasado, o sea, si ustedes comparan, digamos, lo que tenemos hoy con lo que había hace 40 años, es lo mismo. Le cambian el nombre a veces a algún tipo de materia, en fin, pero es la misma cosa, ¿no es cierto? El gran problema es que la velocidad de cambio de un ministerio siempre es mucho menor que la de una institución educativa, digamos, por sí misma. Por ejemplo, si mañana Talentos quiere comprar un carro, sale a la calle y lo compra. Hace una transferencia y lo compra. Si el ministerio quisiera comprar un carro, necesita 2 años de licitaciones y trámites y qué partida y justificar y argumentar y los 11 sellos para que nadie piense de que hay una coima y demás. Esa es la diferencia entre la velocidad, los reflejos de no solamente una institución privada, porque lo mismo es válido para las públicas, ¿no? Frente al ministerio. Y el gran problema es que América Latina ha sido diseñada su educación a partir del supuesto de que el Ministerio de Educación sabe mejor que los colegios qué es lo que los colegios tienen que hacer. Cuando en realidad debería ser al revés. Cada colegio conoce mucho mejor su realidad y sus posibilidades de lo que el ministerio nunca va a poder saber. Y por eso es que yo siempre he planteado que la gran reforma educativa en el fondo
es darle autonomía a los colegios. Es darle a los colegios la capacidad de diseñar su propuesta educativa a la luz de los alumnos que tiene, los padres que tiene, los profesores que tiene, el entorno cultural, social, tecnológico, económico en el que está localizado, y darle a los colegios la posibilidad de plantear su propio perfil. Y yo había imaginado, por ejemplo, un currículo nacional que tenga como 3 tercios. Un tercio que son las materias que el Ministerio de Educación regula para una especie de alfabetización cultural, ¿no? De saber leer, escribir, operaciones matemáticas, en fin, algunas cosas básicas de la historia del Perú. Alcanza con un tercio del currículo y con algunas pautas. Un segundo tercio que tenga que ver con problemas de la localidad, del ambiente específico, del contexto específico en el que vive la escuela, que es distinto de escuela a escuela y que lo resuelven el equipo docente de cada colegio. Y ahí pueden entrar todos los temas de ciencias sociales y demás, pero adecuados a las realidades que los alumnos ven y en las que viven cotidianamente. Y un tercer tercio de electivos. O sea, yo me imagino, por ejemplo, un Ministerio de Educación que ofrece 200 cursos distintos en una plataforma y los alumnos tienen la opción de elegir 6 o 8 o 10, depende que ellos quieren, para canalizar sus intereses, canalizar sus pasiones, canalizar sus deseos de aprender aquello que realmente les motiva, y entonces cada alumno tiene un currículo personalizado. Y eso es perfectamente posible hoy en día con una educación online, por lo menos para esas áreas, aunque pueden tener la asesoría obviamente de un profesor del colegio. Pero abrir el abanico, o sea, reconocer de que cada alumno es distinto y que cada uno va a lograr el éxito si encuentra qué le apasiona, qué le interesa, qué le gusta, en qué quiere profundizar, y no tiene que limitarse a lo que de manera general y común el colegio ofrece a todos los alumnos por igual. Y entonces yo creería que cuando menos un tercio, si pudieran ser electivos, le daría a los alumnos otra proyección, otro perfil, ¿no es cierto? Y eso es a nivel, digamos, de curricular, y entonces ahí el ministerio realmente haría el papel de un gran, digamos, un gran factor de estímulo, de motivación, de reconocimiento de la diversidad, pero delegando el poder de definir el perfil de cada colegio a cada colegio. No hay 2 colegios iguales. El Perú tiene 112.000 colegios. No hay 2 colegios iguales, aunque estén uno a una cuadra del otro. No hay 2 iguales. Y entonces, y por otro lado, lo que los famosos especialistas del ministerio no se diferencian en nada de los principales profesores que tienen los colegios. Porque ¿cómo se llega a ser especialista? Son profesores que por el interés en una materia, etcétera, se convierten en especialistas. Bueno, lo mismo ocurre en los colegios, ¿no es cierto? Entonces, yo confiaría más en la inteligencia individual de cada institución educativa que en esta pretensión de una superinteligencia ministerial que aplica por su naturaleza criterios uniformes para 8 millones de alumnos, para 500.000 profesores, en 110.000, 12.000 colegios. Así es, León, muchas gracias. Gracias a Edwin Cayaya también por su pregunta tan importante y su aporte. Le vamos a dar la palabra a Cintia Amparo. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Disculpen que esté con la cámara apagada. Justo donde yo estoy no está un poco oscuro. Pero me parecía muy importante lo que nos estaba exponiendo acerca de la autocrítica
y no la autorreflexión, porque muchas veces hay personas que hasta cuando algo se les dice, no lo quieren aceptar, ¿no? A veces somos personas que nos pueden decir algo y no lo aceptamos. Y enseñar la autocrítica, la autorreflexión me parece muy importante, porque es la única forma donde el alumno puede potenciar sus habilidades y sus talentos, ¿no? Como decías, una educación individual. Lógicamente que cada uno de nosotros somos totalmente distintos, y yo concuerdo en esto, compartiendo desde nuestro ADN, totalmente somos distintos, no hay nadie igual. Entonces me parece totalmente excelente tu precisión en este punto. Sinceramente yo felicito, la verdad, porque deberíamos de ponerlo en práctica en nuestra labor educativa, ¿no? En el colegio. Me parece espectacular. Fabián. Bueno, lo que yo agregaría nada más es que la autocrítica, para que el alumno la ejercite, debiera ser algo común perdón. La autocrítica para que los alumnos se sientan cómodos con ella, deberían sentirla también de parte de sus profesores, ¿no es cierto? Que sean capaces de reconocer ante los alumnos aquellas cosas que sienten que tienen que cambiar, que les parece que no las han hecho bien, ser más humildes en general, porque para ser autocrítico hay que ser humilde, ¿no es cierto? Entonces yo creo que de esa humildad y ese reconocimiento de errores o de la necesidad de cambiar cosas porque no están funcionando bien, etcétera, los alumnos también aprenden, ¿no? Así es. Además que, León, también hay que ser muy honesto cuando hablamos de la educación integral, ¿no? Son palabras que se usan mucho en los ministerios de educación, pero realmente no se agita esta forma de construir personas que primero sean buenas personas y que después tengan ese conocimiento que les dé el poder, ¿no? Creo que las escuelas estamos llamadas a agitar, ¿no? A sacudir a las familias y decirle, mira, no es tan importante que el alumno tenga tanto conocimiento si no es una buena persona, ¿no? O al revés, porque hay padres que dicen, queremos que nuestros hijos sean felices y no importa el conocimiento. Tampoco, ¿no? Los extremos siempre van a darnos un dolor de cabeza. Es mejor, como siempre decimos en el colegio, el equilibrio. Nuestras familias están detrás de eso, ¿no? Carlos Ulloa, vamos a darte el audio para que puedas compartir. Adelante. Buenas noches, León. Quien le habla es docente de acá de este maravilloso colegio. Cuando usted dice, ¿no? El futuro nos pone en igualdad de condiciones con los estudiantes, pues, esa frase me parece genial porque es mucho más sencillo pensar en el futuro que a veces tener que mirar hacia el pasado, ¿no? De hecho, si nos ponemos a pensar todas las cosas que existen a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, alguien las imaginó en algún momento, ¿no? No son cosas que han caído del cielo, ¿no? De esos 112,000 colegios que usted da cuenta, son poquísimos los colegios que se arriesgan y tienen el coraje de crear una propuesta para seguir trabajando con la creatividad y la innovación de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, mi pregunta es, y usted que ha escrito, bueno, maravillosos artículos, usted que conoce la educación en nuestro país, ¿cuál cree que sean esas razones o esas consideraciones por las que el docente peruano no se arriesga a crear, o no le falta un poco de coraje a veces para poder romper esa cadena y crear, ¿no? O sea, tomando en consideración que las culturas que nos han antecedido han creado grandes cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería a su modo de entender, maestro León? Yo creo que la educación peruana, o sea, culturalmente el Perú es un país con una enorme tradición autoritaria, represiva, digamos. O sea, si nosotros analizamos los 300 años de colonia y después los 200 años de república, lo que vamos a ver es que la fórmula favorita, digamos, de los gobernantes era la de la subordinación de los empleados o de los profesionales al gobierno de turno,
que en buena parte de nuestra historia, sobre todo republicana, estuvo muy militarizada. Y yo creería que ahí hay una especie de herencia de autoritarismo que se ha visto también presente en educación. Una educación en la que el Estado, y en este caso el Ministerio de Educación, es el que sabe, y los ciudadanos son súbditos. No son realmente pares, ni son personas que tienen derecho a un servicio de parte de los funcionarios. Los funcionarios sienten que le hacen un favor a la gente cuando los atienden, ¿no es cierto? O sea, hay una relación muy vertical entre los gobernantes y el Estado que administran y la población. Y eso en educación se ve a lo largo de la historia de la educación peruana, donde al maestro en realidad no se le pide que piense. Quizás hubo una época en los primeros 50 años del siglo pasado en el que había más flexibilidad, más confianza en la profesión docente. Pero ya después de Odría, fundamentalmente en la época de Belaúnde y en adelante, otra vez el Estado, y mucho más con Velasco, ¿no? El Estado se vuelve muy totalitario, muy vertical, muy militarizado, y esa jerarquización de que el que está arriba sabe más que el que está abajo, el que está arriba tiene más inteligencia que el que está abajo, el que está arriba tiene la razón frente al que está abajo, trasladado a la escuela es eso. Una escuela donde el profesor es el caudillo, es digamos, el comandante general, digamos, de los alumnos soldados, ¿no es cierto? Que tienen que hacer lo que el profesor dice, porque el profesor, por ser profesor, tiene la razón y sabe más que el alumno. Entonces, en esa relación vertical, obviamente, a nadie le importa lo que piense el alumno, porque no se le toma en cuenta, no es un sujeto con pensamiento pleno equivalente al del profesor. Es un subordinado del profesor. Y esto se ha notado claramente en la época de la pandemia, en la que ni un solo presidente de todos los que hemos tenido, o ministro, le ha hablado a los alumnos de tú a tú. Lo que han hecho es decir, los alumnos tienen que ir al colegio, los niños tienen que ser vacunados, los padres tienen que preocuparse por sus hijos. Ni uno ha sido capaz de ir a la pantalla y decir, yo quiero hablar con los alumnos. Yo quiero hablar con los niños, porque ellos son las principales víctimas de este encierro, de esta pandemia, y hablarles directamente de tú a tú. Ni uno, porque está instalada en la mente la idea de que los niños son pues objetos periféricos, o sea, uno no los considera como pares. Y los niños son como personas, son pares de los adultos. Eso es en su esencia la formación democrática más importante que podemos darles. Mientras sigamos asumiendo de que porque yo soy profesor, yo soy más que el alumno, entonces vamos a tener esta relación jerárquica, ¿no es cierto? Y el alumno obviamente va a decir, ¿para qué voy a discutir? ¿Para qué voy a confrontar? Primero porque nadie me pide mi opinión. Y segundo, que aunque yo dé mi opinión, nadie me va a hacer caso. Cuando un alumno siente eso, entonces, lógicamente, se vuelve un sumiso seguidor de lo que le dicen que tiene que hacer para poder aprobar los cursos y deshacerse del colegio, ¿no? Entonces, es casi como que ir al colegio es pagar un impuesto de 11 años para ver si cuando va a la universidad puede empezar a pensar, ¿no? Creo que esa es la razón principal de este verticalismo, ¿no? Este autoritarismo. Y yo creo que obviamente el rol de un profesor es distinto al rol de un alumno, pero los roles no tienen por qué marcar jerarquías en la comunicación. La comunicación puede ser perfectamente horizontal, sin violentar los roles. Hay roles para el profesor, hay roles para el alumno. Así como hay roles para el padre y la madre, y hay roles para los
lo que no tiene por qué impedir que tengan una comunicación horizontal, ¿no es cierto? Así es, León, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta de Alejandro. Alejandro Gutiérrez, me parece. Te reactivo el audio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal, León? Buenas noches. Hola. No, yo te recién, y que vos decías de una educación vertical, creo que en todos lados, como decía el señor Humberto, en todos lados de Sudamérica, creo que pasa lo mismo. Y yo soy argentino, bueno, ya hace 18 años que estoy acá en Perú, en Trujillo, pero yo me acuerdo cuando iba a la escuela, era así. El profesor te decía que vos tenías que estudiar esto y esto y esto, y vos no le podías decir nada, no le podías refutar nada, porque estaba mal. Entonces, y hoy por hoy yo tengo colegas que hablo, y bueno, hablamos lo nuestro, del deporte y todo eso, pero les pregunto cómo está la educación allá, y yo le digo que trabajo en un colegio alternativo, donde, bueno, no está acá, no se exige tanto lo que es la educación, que sepa mucho de matemáticas, mucho de comunicación, pero sí de todo, que el niño sea integral, ¿no? Entonces me dicen, uy, qué bueno que estaría... Yo creo que, y vos antes pusiste una placa ahí que decía que el alumno no sabe analizar un texto, no sabe escribirlo, no sabe... Entonces, y teniendo personas como vos, como Lucía, y como tantos otros acá que hemos escuchado y que seguimos escuchando en el Perú, que luchan por una educación distinta, hay veces que me pregunto, digo, ¿por qué esta gente no quiere estar dentro del Ministerio de Educación y hacer una revolución y cambiemos la idea, ¿no? Imponer o poner esto que ustedes, la idea que ustedes tienen de un colegio, hacerlo a nivel nacional. Pero vos me estás diciendo, no, es que yo particularmente digo que ojalá que algún día el que haga, el que tenga que ver con educación y escriba educación física, sea un verdadero profesor de educación física y no un matemático, ¿no? Porque ni idea. Entonces digo, yo creo que el que está en el Ministerio de Educación busca más la política, llegar, vos recién decías, no se sentó a hablar con el niño, dijo, los niños se tienen que vacunar. Pero yo estoy seguro que si a lo mejor estaba vos, por ahí sí te ponías ahí. Porque, mi pregunta es, ¿por qué no encontramos gente que quiera entrar al ministerio o que quiera pertenecer, hacer ese cambio y convencer a los que están ahora, ¿no? O cambiar esa forma de educación vertical, que el profesor sea el que dice las cosas y el alumno tenga que seguir? Yo creo que tiene que ver más con, por un lado, el liderazgo, no del Ministerio de Educación, sino del presidente, porque en realidad el ministro de Educación, en el Perú, ¿no? En la jerarquía de autonomía para tomar decisiones, es el sexto en la jerarquía. O sea, primero tienes al presidente, después tienes al primer ministro, después tienes al ministro de Economía, después tienes al presidente del Congreso y al presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Y después recién viene el ministro de Educación. Y entonces, lógicamente, el ministro de Educación generalmente tiene un margen de maniobra muy pequeño. Sus presupuestos los define el Ministerio de Economía, sus lineamientos de política educativa los define el Congreso, y cualquier reforma que requiere respaldo político necesita que el presidente lidere el proceso, y de esos no hemos tenido ninguno, que yo recuerde desde la época, por lo menos que yo tengo conocimiento, desde la época de Odría no conozco a nadie, ningún ministro, ningún presidente que de verdad haya pensado que la educación es la clave para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, entrar a un ministerio simplemente para que coloquen una foto tuya en esa pared que ahí está llena de ministros, que nadie recuerda, por supuesto, pero su foto está ahí colocada,
no tiene mucho sentido. A veces yo pienso que como analista puedo tener más influencia que como ministro, ¿no es cierto? Porque el ministerio, en el Perú los ministros son muy pocos los que cuando terminan están mejor que cuando empiezan. Casi siempre se terminan quemando, los votan o los denuncian o tienen que pasarse el día en el tribunal porque no hay respaldo político y tampoco un respaldo legal para permitirle pisar callos. Porque ¿cómo se hace una reforma sin dolor? No hay reforma sin dolor. O sea, alguien tiene que sacrificar sus intereses, alguien tiene que cambiar su manera de actuar, alguien tiene que renunciar a sus privilegios cuando uno hace una reforma. Pero entonces uno requiere un respaldo político fuerte y un respaldo legal para que esos líderes de la reforma no tengan que estar todo el tiempo yendo al Poder Judicial por abuso de autoridad, ¿no es cierto? Y entonces está construido de tal manera el Ministerio de Educación para ser un sobreviviente y no para ser un líder de un cambio. Y yo creería que más bien consciente de eso, un buen ministro lo que debería hacer es decirle a los colegios, miren, ustedes saben más que yo lo que tienen que hacer, háganlo, y conforme se genera una masa crítica de instituciones innovadoras, de instituciones de vanguardia, esa masa crítica termina penetrando al Ministerio de Educación y obligándolo a asumir los logros, los hallazgos de estos colegios que se han atrevido a hacer innovación. Entonces viene de abajo para arriba, en realidad, la reforma, pero necesitamos suficientes instituciones que se atrevan, y es ahí donde el Ministerio de Educación puede jugar un rol, en dar facilidades para que el Perú sea un gran laboratorio de innovación educativa. Eso no hemos tenido hasta hoy, y ese ha sido siempre mi consejo a todos los ministros que me han buscado y me han preguntado. Yo les he dicho, dale poder a los colegios para que hagan innovación, que se atrevan, y tú aprovecha lo que ellos experimentan, lo que ellos desarrollan, y difúndelo para todos los demás. O sea, ese debería ser, en mi opinión, el gran efecto multiplicador de un Ministerio de Educación. Pero hasta ahora, lamentablemente, no ha sido así, y yo creería que para aceptarse el ministro o lo que fuera el ministerio, uno tiene que sentir de que hay una posibilidad de que algo se logre, y no solamente que uno va por... Bueno, en una época era prestigioso ser ministro, ¿no? Hoy en día ya eso pasó. Más bien hay gente que se avergüenza de decir yo estuve en el ministerio. Pero yo creo que el peso está ahí, ¿no? El ministerio no puede resolver, el ministerio no puede hacer reformas. Los que hacen las reformas son las instituciones, a las que hay que darles cuerda, hay que darles alas para que puedan volar. Y el ministerio convertirse en un difusor, un gran difusor de toda la innovación que producen los colegios. Creo que esa es una de las pocas opciones que tenemos, para lo cual se requiere un liderazgo visionario, ¿no es cierto?, en el gobierno y particularmente en el Ministerio de Educación, ¿no? Así es, León. Creo que todos los que vivimos en este país conocemos que hay distintas circunstancias que no hacen que la educación ya se eleve como quisiéramos, ¿no? Hay temas políticos, temas culturales, temas sociales, pero como siempre hemos dicho, desde tu lado, desde el nuestro, sabemos qué hay que hacer y en eso insistimos, ¿no? Y poco a poco creo que seremos efecto multiplicador. Ya hemos demostrado que podemos compartir lo que vamos haciendo. No somos los dueños de la verdad, pero sí creemos en que estamos siguiendo tu guía también para convertirnos en un referente de lo que es una educación que es la que se necesita, ¿no? Para el presente y para el futuro de nuestros niños y jóvenes. Esa es una de las razones por las que estamos aquí esta noche, extendiendo tu tiempo, León, y te agradecemos muchísimo. Otra vez, muy contentos de haberte tenido en nuestra primera escuela. Nos haces pensar, nos dejas con esa sensación y ese sabor de repasar un poco lo que estamos haciendo, de sumar fortalezas todos juntos y de iniciar un año
que promete ser épico. Así hemos llamado a nuestro proyecto del 2022 y contigo a nuestro lado seguramente siempre lograremos todo eso que nos proponemos, hacer una educación de calidad. Insistamos en eso todos juntos. Gracias, León.